Hola, Presencia Jueves, ¿cómo está toda la gente bendecida? Qué bueno que podamos encontrarnos para recibir las bendiciones de Cristo en esta noche. Qué bueno, qué bueno. Saludamos a todos los líderes, saludamos a toda la gente de los equipos Zoe. Sabemos que están cada semana ahí firmes, recibiendo de Dios, compartiendo de Cristo, contando testimonios, llevando a la cruz cosas, haciendo los ejercicios. Qué bueno que puedas meterte en eso. Si hay alguien que quizás nos está mirando por primera vez, vos podés dejar un mensaje. Ahí en YouTube lo dice, dejás un mensaje ahí, vas a poder participar de un equipo Zoe. Nos vamos a comunicar con vos. Zoe quiere decir vida de Dios, por eso un equipo es un grupo de gente que se conecta a través de los medios virtuales una vez por semana para recibir del Señor, compartir cosas de Él, aprender de Cristo, crecer en Dios, saber más de lo que Dios es, del corazón de Dios, y así estamos teniendo unos testimonios impresionantes. Saludamos, sabemos que hay personas que están también, que han pasado o que están pasando por el COVID, los saludamos, declaramos sanidad. Si tenés un familiar, decí conmigo, declaro que Cristo salud se manifiesta en su vida. Y sabemos que Él lo hace y la obra que hace la hace completa. Así que sabemos que así es. Yo bendigo tu vida. ¿Sabes cómo se llama esta palabra? Cristo trató conmigo y todo cambió. ¿A cuántos el Señor nos ha tratado en este tiempo o en algún tiempo? Algo pasó, te encontraste con Él, Él se manifestó. Hoy nos contaban varios testimonios, gente que tuvieron un encuentro con Cristo en este tiempo, gente de años del Evangelio y que nunca habían tenido un encuentro con el Señor. Tenés que pedirle al Señor, Señor, quiero que vos te expreses, quiero que vos te manifiestes. Pero bueno, Dios siempre aprovecha toda circunstancia, no es que te manda las cosas malas, olvídate, Dios es bueno, pero aprovecha toda circunstancia para tratarnos. ¿Y qué es el trato de Dios? Que podamos crecer en Cristo, ser cada vez más maduros espirituales, para que no, como dice la Biblia, no estemos como las olas del mar, ¿no? Que nos llevan de un lado para el otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. Doble ánimo, una persona que no puede estar firme en las convicciones espirituales, y entonces nuestras emociones nos gobiernan, nos llevan para un lado y para el otro, y terminamos atrás de las noticias, de las circunstancias, de los miedos, de todas las emociones que tenemos, y muchas de ellas no son buenas, nos hacen daño. Después esas emociones de alguna manera están en nuestro cuerpo, se meten en nuestro cuerpo, nos dañan la salud, nos bajan las defensas, nos enfermamos. Por eso nosotros tenemos que ser personas de convicción, saber que Dios me va a tratar, pero la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Quiere decir que cada vez que nosotros somos tratados por Dios, Dios nos va a perfeccionar, nos va a mejorar, nos va a establecer, como dice Pedro, Él nos va a dar de su vida para que nosotros tengamos más recursos y además estemos en paz. Quiero compartirte esto y quiero que ahora dejes de hacer todo y que te concentres en esta noche, en esta hora que vamos a tener, o menos de una hora, que te concentres en esto, en la palabra del Señor. Dios, diga conmigo, Dios quiere guiar mi vida. Él quiere guiarme, por eso en el trato que Dios tiene conmigo, simplemente me está marcando flechas. Vos viste, cuando vos vas a algún lugar, tenés el nombre de la calle, si no tenés el nombre de la calle te perdés, ahora está el GPS, de alguna manera Dios es como ese GPS espiritual que nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir. Hay cosas que nos hacen daño, hay cosas que nos hacen bien, pero también hay formas en donde Dios va a tomar esa guía, a veces nos va a hablar, o a veces va a poner algo en nuestro corazón, o a veces vamos a tener un encuentro con alguien. Es maravilloso cuando vos te das cuenta que Dios está en una situación, porque hoy, por ejemplo, me contaba una persona que fue al médico y entonces el médico le dijo, mire, esto no lo podemos hacer, este tratamiento no lo podemos hacer ahora por esto y por lo otro. Y entonces la persona dice, pero ¿y cómo? Pero yo estaba haciendo este tratamiento, todo está mal. No, pero vamos a cambiarlo porque no es lo que usted necesita hacer. Y entonces dice, ¿y cómo es esto, doctor? Le dijo una persona creyente. Y el doctor le dijo, vos sabés que todo ayuda bien, así que ahora te voy a tratar yo. Y cuando esa persona recibió ese mensaje, dijo, esto viene de parte de Dios, porque eso es palabra de Dios.
y que te lo diga un médico en una circunstancia X cualquiera, bueno, es palabra de Dios. Entonces yo tengo que dejar que Dios guíe mi vida, pero es mi decisión dejarlo entrar a Dios en mis decisiones. Yo decido dejar entrarlo a Dios en mis decisiones, dejar que Dios entre en mis decisiones. Señor, decidí vos, decime qué hacer, es maravilloso. Y en realidad que sean sus decisiones las que guíen mis pasos, las que guíen mi vida. Qué bueno que Dios que lo sabe todo, que Dios que me formó, que me creó, que sabe cómo soy, que sabe todas las cosas, pueda decir, mira Alejandro, anda por acá, ahora no, dobla por acá, porque te va a hacer bien. Cuando acepto la voluntad de Dios, tengo que saber que entro en una etapa buena, agradable y perfecta, según Dios. Porque eso es lo que dice que la voluntad de Dios es para mi vida, buena, agradable y perfecta. Sé que Dios me va a dar algo bueno, va a ser agradable, me voy a sentir bien y va a ser perfecto, no va a haber nada mejor que la voluntad de Dios. O sea que lo que a mí me conviene es que Dios decida. Diga conmigo, me conviene que Dios decida. Dios da la dirección al cuerpo, por eso Él dice de su plenitud, yo doy gracia sobre gracia al cuerpo. Dios da dirección, direcciona al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pero el trato es individual. Una vez hablamos de esto. El trato que Él tiene conmigo, con vos, es individual. Al cuerpo nos direcciona, nos dice por dónde ir, a todos juntos, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, Dios se está manifestando en esto, en lo online. Imagínate este tipo de pandemia, la iglesia del mundial hubiera cerrado. En realidad, la iglesia mundial se ha achicado, se ha metido en la cueva de alguna manera. Pero la gente que hemos entendido que este es el mensaje de Dios para este tiempo, que podamos llegar en forma online a tu casa, los equipos Zoe, en presencia de Dios lo empezamos a experimentar unos meses antes. Dios nos dio los equipos Zoe para que todos se expresen, para que todos busquen de Cristo, para que Cristo se manifieste. Es impresionante, 20 y pico, 26 mil personas han ingresado a nuestra iglesia en este tiempo de pandemia. Yo digo, qué tremendo, es un avivamiento impresionante. El que dice que esto no es un avivamiento no tiene idea de lo que es un avivamiento. No, yo estoy buscando el avivamiento, no tenés idea, esto es un avivamiento. Lo que pasa es que no entra dentro de los parámetros normales de la iglesia de siempre, que conocemos. Pero Dios da direccionamiento al cuerpo. En este tiempo Dios nos dio un direccionamiento a todos, nosotros como iglesia, pero el trato con vos va a ser personal, el trato conmigo va a ser personal. Ahí tenemos a Jesús y que había una multitud que lo seguía. Ahí estaba el cuerpo, Jesús direcciona al cuerpo, el cuerpo lo seguía, la multitud lo seguía, pero se paró bajo de un árbol y le dice a Zaqueo, que se había subido al árbol, hoy es necesario, Zaqueo, que yo entre en tu casa. O sea, Cristo direccionó al cuerpo, pero a Zaqueo lo trató. Y vos sabés lo que pasó cuando entró en la casa de Zaqueo, fue extraordinario porque este hombre pecador, este hombre que había estafado a muchos, al ver al mismo Jesús, al revelarse que el Cristo estaba en su casa, dijo, Señor, devuelvo todo lo que robé y si alguno estafé se lo devuelvo por 4. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Impresionante. Cómo Dios cambia una circunstancia. Cuando Dios te trata, Dios cambia todo. Jesús estaba con los discípulos y en un momento dice que estaba con los discípulos y en un momento se aparta con Pedro. Dice, vení Pedro, se aparta con él. Y dice que Juan lo sigue. Y Jesús seguía caminando. Y entonces Pedro le dice, che Jesús, escúchame, ¿y con este qué? Que nos sigue. ¿Qué hacemos con este? Y entonces Jesús le contesta, Pedro, si yo quiero que este permanezca hasta mi vuelta, ¿a vos qué te importa? Si yo no le digo nada que me siga, no, pero vos me llamaste a mí, y si yo no le digo nada, ¿a vos qué te importa? Vos seguime, tu función es seguirme, no cuestionarme, no cuestionar lo otro, hermano. Nuestra función es seguir a Cristo, no cuestionar un montón de cosas. El otro día, mira, decía, ojo, Jesús nunca trajo una ideología, Jesús trajo Cristo, trajo su vida. Y muchas veces nosotros nos vamos tras ideologías que son fanatismo, no porque yo quiero que gane River, está bien, no hay problema, pero cuando algo se transforma en un fanatismo, la persona se enceguece y es el Adán más grande. El fanatismo que tuvo Adán es decir, el diablo se lo metió. Y es decir, yo voy a comer de este árbol, porque si Dios me dijo, ¿y por qué no voy a comer de este árbol? ¿Quién es Dios para decirme qué debo hacer? Y ahí vino todo el lío que hasta el día de hoy hay. Entonces,
Hermano, nosotros no estamos para cuestionar a Cristo. Si Cristo elige y a través de su palabra nos indica una dirección, nosotros tomamos esa dirección y vas a ser bendecido. O sea, de alguna manera, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lleva a la cruz el meterte en mis decisiones, el cuestionarme a mí. Lleva a la cruz eso porque te va a ir mal. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si yo me opongo a eso, entonces me va a ir mal, como en la Biblia está escrito. Los discípulos estaban con Jesús, pero Pedro en ese momento fue tratado. ¿Y qué es lo que usó Jesús para tratar a Pedro? Que Juan se metiera en la conversación con ellos. Y a Pedro no le gustó, yo quiero estar solo con Jesús. Y Jesús dijo, ¿y vos quién sos para decidir quién está conmigo y quién no? Tremendo, ¿no? Entonces Dios va a meterse en las circunstancias de nuestra vida y nos va a tratar para hacernos crecer. Tranquilo, que Dios te va a tratar. Decirle a que tenés al lado, Dios ya te va a tratar y hacerle así. Pero todos pasamos por eso. En el trato de Dios, algo mío muere, decía el pastor Bernardo, y algo de Cristo crece en mí. Eso es buenísimo, porque cuando Dios me trata, si no la entiendo, no le voy a entregar nada. No voy a morir a nada, pero me voy a morir espiritualmente. Pero si yo la entiendo y digo, Señor, haz tu voluntad, Señor, está bien, ¿qué te tengo que entregar? Entonces Dios va a actuar en mi vida. Algo de mí, de Adán, va a morir para que algo de Cristo crezca en mí. Y eso es importantísimo, porque nosotros seguimos a Cristo. Nos cuesta dejarnos gobernar por Dios, porque nos cuesta dejarnos gobernar por cualquiera. No, porque cruzá por acá. No, yo no cruzo por ahí. No, pero ahora no hagas... No, yo hago lo que yo quiero. Somos así los seres humanos. Y los latinos más. Nos cuesta dejarnos gobernar por Dios. De Egipto a la tierra donde fluye la leche y miel, la tierra prometida por Dios, había unos días de camino. Y dice que Moisés sacó de Egipto a 600.000 personas hacia la tierra prometida. Pero cuando llegaron, mandó unos espías, los espías vinieron y dijeron 12 espías, pero 10 dijeron esta tierra no se puede conquistar, hay gigantes. Trajeron unas uvas, hermano, unos racimos que entre dos lo tuvieron que traer con un palo, de grandes que eran, la bendición que era esa tierra. Y dijeron no se puede porque nos van a comer como pan. Una ideología, o sea, una ideología ¿qué es? Es una idea humana que se te mete en la cabeza que no tiene nada que ver con Dios. Entonces en su ideología, en su pensamiento dijeron nos van a comer como pan. Pero de esos 12, Josué y Caleb dijeron vamos a entrar porque nosotros los vamos a conquistar porque Dios nos dio esta tierra. Entremos, no seamos cobardes. Pero ¿sabes qué? De los 600.000 personas que salieron de Egipto, unas 599.998 se murieron por no querer entrar. Y solamente 2, Josué y Caleb, que dijeron sí a Dios, entraron, junto con toda la nueva generación. Entonces Dios trató a unos y a otros. Dios no tiene problema en tratar multitudes juntas. Dios no tiene problema en tratar un país junto. Oremos para que la Argentina se convierta al Señor. Oremos para que las naciones se conviertan al Señor. Dios no tiene ningún problema en tratar una nación como el pueblo hebreo de 600.000 personas y decirle de ustedes no entran más que 2. Tremendo. ¿Por qué, Señor? Porque no me hacen caso, porque no quieren mi bendición, porque no aceptan mi voluntad, porque quieren hacer lo que ustedes quieren. Mandanos a Egipto de nuevo. Y Dios le dijo, no te voy a mandar a Egipto. Te voy a mantener acá, libre de Egipto, pero esclavo del desierto. Tremendo. Tremendo. Hermano, Dios trató a unos, 599.998, y Dios trató a 2 y a la nueva generación. Y esos sí entraron en la bendición. En otra historia está Pedro con Jesús. Jesús se para en la barca de Pedro, la separa un poquito de la orilla y empieza a predicarle a una multitud. Ahí estaba el cuerpo. Estaba predicándole a una multitud. Y entonces dice que dentro del mensaje que estaba dando, lo trata a Pedro. Y le dice, Pedro, boga mar adentro, echa las redes para pescar. Y entonces al principio Pedro se queja y dice, es que toda la noche trabajamos para pescar y no pescamos nada. Después dijo, más en tu palabra
échale la red. Y fue Pedro y pescó como nunca antes en su vida. Porque cuando vos le decís a Dios, no, pero un día te enterás, te das cuenta, abrís tus ojos y le decís que sí, es tu día donde tu vida cambia para siempre. Entonces nosotros tenemos que dejar de oponernos a Dios, tenemos que decirle, Señor, gracias porque me hiciste parte de tu equipo. Querido Pedro, le dijo Jesús, quiero que mueras a tu opinión, quiero que mueras a que sos el profesional que acá sabe pescar. Quiero que mueras a juzgarme a mí diciendo, ¿y quién sos vos para decirme a mí dónde tengo que tirar las redes? Quiero que mueras a todo eso. Y cuando mueras a todo eso, andá y tirá las redes donde te digo y vas a pescar la pesca de tu vida. Y así fue. Porque cuando Dios dice algo, por algo es Dios. ¿Sí o no? Entonces el direccionamiento es al cuerpo, pero el trato es individual. Él lo va a tener conmigo, con vos, lo va a tener con ella, lo va a tener con todos. Porque Dios quiere bendecirme. Y cual niño caprichoso que a veces somos delante de Dios, y como Padre bueno que Él es, nos va a tratar para meternos en el camino, para hacernos ver que por acá no, por acá sí. Entonces vos y yo hoy estamos siendo direccionados, tratados por Dios. Pero cuesta porque lo queremos hacer a mi manera. Y Dios dice, a tu manera no lo vas a lograr. Vas a lograr algunas cosas en la vida y vas a pensar que podés lograrlo todo y no podés lograrlo todo porque lo más importante que soy yo no lo lográs sin mí, te dice Dios. Podés lograr acá y vos decís, ay no, pero lo que pasa es que me salió bien el negocio, entonces, y Dios está conmigo. Y Dios dice, yo estoy con vos por misericordia, pero no porque me hagas caso. Y no te voy a dar la bendición que yo tengo, la tierra prometida, hasta que me hagas caso. Y vos vas a pensar que con unos ajos y cebollas sos feliz y no vas a ser feliz, porque te va a faltar lo más importante, que viene cuando mi voluntad perfecta entra en tu vida. Entonces debemos estar seguros que cuando Dios nos trata es para que ganemos una batalla. Vos vas a ganar tus batallas porque te dejas tratar por Dios. Señor, lo más importante, lo que yo estoy aprendiendo en este tiempo es a decir al Señor, Señor, ¿qué tengo que aprender? Así pasa rápido el trato, ¿viste? ¿Qué tengo que aprender? Vos le tenés que decir a Dios, ¿qué tengo que aprender en este tiempo? De esta situación, ¿qué tengo que aprender? Así, Señor, lo hacemos rápido. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar, a aceptar tu voluntad, a decirte que sí, decime qué. Y yo lo hago y listo. Así no perdemos tiempo, ni vos ni yo perdemos tiempo. 38 años, un hombre postrado, tirado en el piso al lado del estanque. Una creencia popular que decía que el que se metía primero cuando había un vientito y agitaba las aguas, se sanaba. Por supuesto era una creencia popular, porque si fuera una creencia que vino de Dios, eso sería cierto. Pero cuando entró Jesús, no le dijo, che, bueno, pará que agitamos las aguas para tirarte. No le dijo eso. Cuando Jesús se enteró, dice la Biblia, que hacía mucho tiempo que este hombre estaba tirado en el suelo, fue y le preguntó, ¿querés ser sano? Porque así viene la bendición de Dios. Dios no busca atajos raros para darte la bendición. Es más, ahora lo vamos a ver. O sea, Dios dice, vos búscame a mí y yo te bendigo. Así de fácil, sí, así de fácil. ¿Querés ser sano? No, lo que pasa es que, y ahí todas las explicaciones humanas que damos a Dios, hasta a Dios le damos explicaciones. No, lo que pasa es que yo soy solita, que yo no puedo, porque lo que pasa es que yo tengo un pasado, y lo que pasa es que, bueno, que mi papá me pegaba, y entonces aunque haya muchas cosas ciertas y tristes dentro de eso, Dios no necesita ninguna explicación, y menos decirle, lo que pasa es que yo es por esto que no puedo. Cuando Dios te está diciendo, ¿querés ser sano? ¿Querés que te bendiga? Le tenés que decir que sí. Me acuerdo una vez predicando en una iglesia que estando ahí le digo a una mujer que estaba sentada en el primer asiento, no sé por qué Dios me guió hacia hablarle a esa mujer y le digo, ¿vos querés ser bendecida hoy por Dios? Y la mujer me mira y me dice, no. Le digo, ¿en serio me estás diciendo? ¿Vos querés la bendición? No. Mirá lo aturdida que estaba. ¿Vos querés que hoy te sane? No. Y la de al lado le hace así. Decí que sí, sí. Qué tremendo, ¿no es cierto? Cuando los mambos de la cabeza, cuando estamos tan aturdidos que no podemos entender que Dios es fácil de comprender y que su misericordia es maravillosa y que no necesitas hacer ningún esfuerzo humano para recibir de parte de Dios. Entonces Jesús le dijo al paralítico le dijo, bueno, levántate, recoge tu camilla y anda.
Y este tipo agarró la camilla y anduvo. ¡Wow! Y se pone a caminar con la camilla en la mano. Vienen los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de la época recalcitrante, esos que no entienden nada, pero que creen que la tienen clara. Y entonces van y le dicen al ex paralítico, ex enfermo, lo ven ahí llevando la camilla y le dicen, hoy es sábado, no está permitido llevar una camilla. Y este hombre dice, lo que pasa es que yo estaba paralítico. Sí, ya sabemos, pero vos no está permitido, no podés llevar tu camilla, porque es sábado. Lo que pasa, dice, que el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. ¿Y quién es ese desgraciado que te sanó en sábado? Porque en sábado no se puede sanar. Mira vos qué estupidez. Y entonces, ¿quién te sanó? No sé, porque yo no lo vi. Entonces, ¿sabés que este hombre se mete en el templo? Va a adorar a Dios, a darle gracias a Dios. ¿Y a quién se encuentra? A Jesús. Pero él no sabía que él lo había sanado. Y entonces le encuentra a Jesús y le dice, yo soy el que te sané. Dice, pero no, yo soy Jesús el que te sanó, pero no vayas a contárselo a nadie. Entonces este tipo se ve que tuvo miedo de los fariseos, porque los fariseos tenían poder espiritual, tenían poder, no poder espiritual, sino tenían poder ante las personas, no poder espiritual. No era que estaban mano a mano con Dios, sino que tenían poder ante los tipos. Hablaban en las esquinas y declaraban la palabra del Señor y todo el mundo decía, oh, este sabe, y aplaudían. Por eso Jesús les dice, fariseos hipócritas. Hablan sin saber. Y entonces va y le cuenta, y le dice, ahora sabes que me enteré, el que me sanó Jesús. A partir de ese momento dice que lo empezaron a perseguir a Jesús para matarlo, porque había sanado en sábado. Dios mío. Y Cristo lo trató al enfermo y lo sanó. Y los trató a los fariseos. ¿Sabes cómo? Ignorándolos por completo. Los fariseos no tuvieron ni arte ni parte nunca. Los religiosos nunca tuvieron arte ni parte en la vida de Jesús. Pero sí el humilde, sí el enfermo, sí el que lo buscaba de corazón. Dios te va a enseñar a usar tu tiempo en lo importante. Dios nos trata en esta hora y nos dice, usa tu tiempo en las cosas importantes, en las cosas que valen la pena. Y no lo pierdas más en las cosas y personas que no aportan nada, que no te aportan a la vida, que te critican, que no... Ahora, esas personas, ¿quién las va a tratar? Dios. No las tenés que tratar vos. No las tengo que tratar yo. No, lo que pasa es que yo tengo que... A lo sumo orar, Señor, ¿y cómo oramos? Señor, bendecilo, Señor, abrir los ojos, que Cristo crezca en ellos. Nada más, no las tengo que tratar yo. ¿Quién me trata a mí? Cristo. Vos no me tratás a mí, yo no te trato a vos. ¿Quién te trata? Cristo. Y Él lo hace de la manera que quiere. Entonces Dios nos va a enseñar eso. El trato es de Dios. Cada vez que te encontrás con Cristo, habrá quien te critique. Cada vez que tenés un encuentro con el Señor, habrá alguien que no te entienda, pero ¿quién te quita el milagro de ponerte de pie? ¿Quién te quita el milagro que recibiste del Señor? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos caminar con Cristo. ¿Y cómo hago, pastor? Bueno, es que el camino a Cristo es Cristo. ¿Cómo llego a Él? El camino a Cristo es Cristo. Vos buscas Cristo y ahí te encontrás, ahí te encaminás hacia la presencia, hacia la bendición. Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar las deudas? Señor, ¿cómo salgo de este problema? Dios, decime, ¿cómo voy a hacer para estar sano? No te preocupes por el cómo. Vos dejáselo a Dios, Él sabe cómo. Vos solo concentrate en encontrarte con Él, en buscarlo a Él, en tener intimidad con Cristo. Porque lo demás lo hace Él. O sea, ¿cómo voy a hacer para salir de todo este problema que tengo? Vos tranquilo, vos te encontrás con Él y entonces la bendición va a venir. No es que me tengo que arrastrar tras la bendición. Yo me inclino hacia Cristo. Yo me inclino en Cristo. Y Cristo trae la bendición. Porque la bendición viene por gracia. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará.
¡Wow! Entonces, en cada situación que tengo que hacer, encomendarle a Dios mi camino. Señor, este es tu proyecto. Le oramos. Mi camino sos vos. Estoy en tus manos. Se hará tu voluntad. Te amo, Cristo. Dispuesto estoy a colaborar con vos en lo que quieras. Te bendigo, Señor, con vos a donde sea. Gracias, Señor. Amén. Listo. Entonces, ¿yo qué hice? Encomendé el camino que voy a emprender en Cristo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando yo encomiendo el camino y confío en Él, Él hará. ¿Y vos qué tenés que hacer? Disfrutar al Señor. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, en cada situación, yo encamino mi camino, o sea, quiero buscar a Cristo, más de Cristo. ¿Cuál es el camino? Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. O sea que yo quiero buscar una vida buena, yo quiero buscar la verdad de todas las cosas, que mi vida sea íntegra. Perfecto. ¿Cuál es el camino? Cristo. ¿Y cuál es la vida que voy a tener? Cristo. ¿Y cuál es la verdad que voy a alcanzar? Cristo. ¿Y no hay otra cosa que Cristo? No. ¿Y yo puedo hacer otra cosa que no sea Cristo? No. Pero yo decido hacer otra cosa. Hacé lo que quieras, pero el único camino y la vida y la verdad es Cristo. Entonces Cristo es el camino, en Cristo estoy seguro, con Cristo no me voy a perder, su voluntad me lleva como un río y yo me dejo llevar. Entonces en esa intimidad, donde yo lo amo, lo expreso, le adoro, le digo, lo busco, invoco su nombre, disfruto su presencia, no es algo que hago obligado, no es algo que me cuesta. El pastor Bernardo Stamatea la otra vez decía, el ayuno es cuando naturalmente sale esa disposición de ayunar y ni de hambre tenés. Tremendo, ¿no? O sea, yo disfruto de Cristo, lo busca Él. Y las cosas que yo necesito vendrán junto con Él. Ahora, nosotros podemos buscar que las cosas vengan según la ley, es por esfuerzo. Entonces yo me esfuerzo. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Me quedo en casa así, no me esfuerzo, no laburo? No, vos laburás, vos hacés lo de siempre, todos los días, tranquilo, pero vos buscás al Señor. Los resultados de todo eso que vos hacés, te los va a dar el Señor y le vas a tener que dar la gloria, porque sí, escúchame, yo hice el 10% de lo que hacía antes y Dios me bendijo el 100% y antes tenía el 10% nada más de ganancia. Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces es fácil. Dios sabe lo que yo necesito, pero Dios dice, pero no busques estas cosas que yo sé que necesitas. Búscame a mí primero y todas estas cosas que yo sé que necesitas, te las añado junto conmigo. O sea, las cosas, Dios es un Dios que cuando se encuentra con un hijo de Dios que le busca, lleva los bolsillos llenos. Pero vos no buscás los bolsillos. ¿Viste cuando los nenes, el papá llega, a lo mejor el nene sabe que le va a traer un chupetín, un chocolate, lo que sea en el bolsillo. Y busca en el bolsillo, busca acá y busca acá. Y está lindo el juego, ¿no? Y hasta que lo encuentra. Y Dios dice, no quiero que busques mis bolsillos, quiero que me busques a mí. Mis bolsillos van llenos, siempre están llenos de bendición. Entonces no te preocupes por el cómo, ocúpate de buscar a Cristo. Entonces Él se va a manifestar y lo que necesitas vendrá añadido. Amén. Ninguno sabía cómo romper los muros de Jericó. Pero cuando Dios los envió a entrar en la tierra, le dijo que caminaran con el arca en la mano, dando vueltas a la ciudad. Y cuando terminaron de dar la vuelta, gritaron y la ciudad se cayó. Literalmente los muros se cayeron. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Llevaron unas topadoras? No llevaron nada. Llevaron el arca. ¿Qué es el arca? Cristo y yo, la presencia de Dios. Yo llevo la presencia, traslado, voy en su camino, hago lo que Él quiere. Ninguno sabía cómo abrir el mar y estaban atrapados entre el mar y los enemigos. Pero cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, tú levanta la vara y dile que marchen. ¿Hacia dónde, Señor? Hacia el mar. Pero está cerrado, vos decile que marchen. Bueno, levantamos la vara, muchachos, marchemos. Y dice que el mar se abrió. Ahora, vos me podés decir, bueno, entonces tengo que dar vueltas alrededor de lo que quiero. Y no. Bueno, entonces voy a levantar un palo y le voy a decir a la gente, marchemos, a mi familia, marchemos. Y la bendición, no, porque eso fue en aquel tiempo. ¿Y ahora cuál es? ¿No es esa? Ahora, como en todos los tiempos, es buscar la voluntad de Dios. Vos ponés tu vida en las manos de Dios, de lo demás se ocupa Él.
Vos ponés tu vida en cualquier circunstancia en las manos de Dios y deja que Él actúe. Yo confío en Él, yo lo incluyo a Cristo en todas mis cosas, confío en Él y Él hará. ¿Cuántos decimos amén? Es más fácil de lo que pensamos. Había una viuda con hambre y entonces iba a dejar morir con su hijo porque esa viuda no había pan en la tierra, no había llovido, no había agua, no había más nada. Los animales se caían muertos, todas las hierbas estaban secas. No había nada para comer, no había grano, no había nada. O sea, literalmente esa mujer tenía un poco de aceite, un poco de harina y se iba a hacer un pan para dejarse morir. Y cuando llegó Elías, le soltó una palabra: mujer, haceme pan a mí primero, porque después comerán tu hijo y vos. Porque así dice el Señor, no faltará ni el aceite ni la harina hasta el día que Dios haga llover sobre la tierra. Y Dios probó a esta mujer, Dios trató a esta mujer. Porque esta mujer tenía hambre. Y vos, hermano, cuando tenés hambre, tenés hambre. Hacía varios días que quizás no comía. Y estaba entre elegir la vida del profeta para darle el pan. Este es un desgraciado, se va a comer el último pan que tengo. En lugar de dársela a su hijo y a ella. Pero ella dijo: este es un hombre de Dios, me trae una palabra de Dios. No sé, no lo conozco a él, no me presentó el DNI, pero conozco que eso es palabra de Dios. Y esta mujer fue tratada en la fe. Y Dios, esta mujer cuando fue tratada en la fe dijo: confío, voy a hacer lo que me dijo el profeta. Le dio al profeta y se le multiplicó la harina y el aceite por 3 años. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Querés la bendición? Tenés que buscar la decisión de confiar en Dios, de buscarlo a Él. Por eso tenemos que estar atentos a su palabra. Quiero terminar, pero quiero que recibas esto. Necesitamos estar atentos. ¿A qué? A su palabra. Porque es su palabra la que hace crecer mi fe. A través del oír su palabra, mi fe crece. Yo confío, cuando crece mi fe, confío en Dios, confío más. Me estrecho más con Él. Y entonces su gracia empieza a ser más abundante en mi vida. Dice que había una historia, termino con esto, había una historia que es la historia de Pablo cuando llega a Filipo. Se veía una mujer Lidia. Y dice que él va, esta mujer dice que vendía púrpura, era una mujer comerciante, y las mujeres iban al río donde se hacía la oración. Y Pablo, que sabe eso, dice: vamos al río, vamos a evangelizar a estas mujeres también. Y entonces dice que salimos junto al río donde solía hacerse la oración y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer Lidia que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue impresionante porque después los hizo posar en su casa. Después, bueno, de ahí se armó una iglesia, la iglesia de Filipo. Fue impresionante lo que Dios hizo con esta mujer y con las que estaban con ella. Y este pasaje dice que salimos junto al río. El río es Cristo. ¿Qué debemos hacer? Junto al río. Estar en el río, estar junto al río, junto a Cristo. Eso es lo que cambia nuestra vida. Eso es lo que nos da una nueva perspectiva. Cristo y yo y Cristo. Él en mí, yo en Él. Es un río que fluye, no es un estanque, es un río. Es ahí sí se mueve Dios. En ese río que fluye, donde fluye la vida del Señor, donde el río pasa por distintas orillas, por distintos árboles, dándole nutriente a todo lo que toca. Eso es el río de Dios. Y dice, en ese río donde se hace la oración, eso es comunión, intimidad con Cristo. La oración, yo le hablo, Él me habla, Él me contesta, yo le alabo. Esa oración es la intimidad. Yo necesito estar junto a Cristo en ese río, meterme en ese río, en esa comunión de intimidad. Dice que le hablaron a estas mujeres, Pablo y Silas, le hablaron de Cristo. O sea, hablar de Cristo trae más Cristo. Entonces yo me entro en el río del Señor, en oración, en comunión con Él, y empiezo a hablar, declarar su palabra, y eso hace que Cristo crezca en mí. Y dice que esta mujer Lidia era una mujer que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y me llamó la atención porque estaba adorando a Dios, hablando, adorando a Dios, pero también estaba oyendo. Es lo que tenemos que hacer cuando entramos en el río, cuando oramos al Señor, cuando hablamos Cristo. Adoro y oigo su palabra, recibo su palabra. Vos estás ahí en tu casa ahora, estás recibiendo esta palabra, vos tenés que estar adorando.
Se puede adorar mientras se escucha la palabra. Adorar no es cantar. Yo puedo adorar, conectarme con Dios mientras escucho la palabra. Entonces ahora vos estás diciendo, amén, te alabo, Cristo. Entonces estás adorando mientras oís la palabra. Es lo que le hacía Lidia. Oía la palabra y adoraba a Dios. Decía, santo, poderoso, tremendo. Y dice que ella estuvo siempre atenta. Cuando hablamos Cristo, Dios abre el corazón de alguien. Estuvo atenta y Dios abrió el corazón para que ella prestara atención a esas palabras. No eran unas palabras más, unas palabras vagas. Vos podés estar ahí y decir, ay, qué lindo mensaje, o no me gustó el mensaje. O podés estar atento, conectado a lo que Dios quiere decirte en medio del mensaje. Entonces Dios abre tu corazón para que estés atento a lo que Él está dispuesto a hacer. Estar atento a Cristo hace la diferencia entre ganar o perder. Estar atento a Cristo hace la diferencia entre sanar o no. Estar atento a Cristo hace la diferencia entre hijos bendecidos, hijos no bendecidos. Estar atento a Cristo hace la diferencia. Estoy atento a ti, Señor. No es algo más. Sos lo más importante. Sos el Señor de mi vida. Sos aquello que estuve buscando siempre. Esa perla preciosa que no encontraba y un día la encontré. La encontré enterrada en la tierra. La tierra es mi vida. En mí ahora encontré a Cristo. En mí busqué y encontré que el Señor me habitaba. Tremendo, ¿no? Dios siempre va a abrir tu corazón, pero esa es tu decisión, de estar atento y dejarte llenar por su palabra. Que Cristo pueda crecer en cada circunstancia en vos, que Él sea el centro. Si no es Cristo, nos desviamos del camino, pero si el centro es Cristo, estaremos en medio de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Si nos mantenemos firmes en Él, daremos mucho fruto. No reniegues del trato de Dios. El trato de Dios es para decirnos, te estás desviando. Es para decirnos, este no es el camino. Es para decirnos, estás fuera del río. Es para decirnos, no hay comunión. Te estás metiendo en muchas cosas que tienen que ver con tus emociones, no tienen nada que ver conmigo. Es para decirnos, quiero que ahora entres en el centro de mi voluntad. Cuando Cristo se expresa, lo cambia todo. Cuando Él es el centro, nuestra vida tendrá un centro, un propósito. Estaremos parados y firmes sobre la roca. No caeremos, y si caemos, nos levantará de nuevo, porque Cristo es fiel. Yo bendigo tu vida. Déjate tratar por Dios. Siempre que Dios te trata es para ganar una batalla. Vas a ganar en este tiempo, vas a salir adelante, vas a ponerte de pie, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Habrá sanidades extraordinarias. No porque busquemos todo eso, sino porque lo buscamos, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en el centro, como dice la Biblia, que Él nos guarda en su roca, en el agujero, en el hoyo de la roca, de la peña, nos resguarda. Estamos metidos en Cristo, nada nos podrá tocar. Y en el nombre de Jesús alcanzaremos grandes victorias, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendigo tu vida, declaro un tiempo donde el Señor va a crecer en vos. Seremos tratados, pero estaremos en victoria, día y noche, junto con Él. Te bendigo, nos vemos pronto.